nuestra cultura, que es para mí una cultura fundamentalmente tripartita y por lo tanto una identidad tripartita. Europa, como los europeos fueron tal vez los primeros o los que más hicieron mapamundis, en el mapamundi Europa siempre se ve como algo muy grande, porque está desde un punto de vista en que Europa es el centro y parece muy grande. Pero en realidad Europa es un archipiélago de Asia. Europa territorialmente es una cosa pequeña y por eso es lo más raro que esta parte del mundo, un archipiélago del gran continente asiático, creo que dije África, pero bueno, también está muy pegado. Lo que ha hecho que Europa, creo yo, haya podido conquistar América, Oceanía, buena parte de África, lo explicaba Todorov como una gran ventaja que ahora que estamos saliendo, se supone, de la pandemia, es muy importante, es una ventaja epidemiológica. Es una zona, como hay tantos cruces comerciales en esta península de Asia, es una zona donde la gente había padecido más enfermedades, tenía más inmunidad a las enfermedades, que fue la tragedia de los americanos, que llega la viruela y llegan otras pestes, hasta la gripa totalmente desconocida para ellos, y es lo que produce, fuera de la conquista violenta y sangrienta, sobre todo es como esa pureza, digámoslo así, étnica o racial del indígena americano, que con el contacto de Europa se le vuelve, Todorov también lo dice, la primera guerra bacteriológica, no deliberada, pero fue una especie de guerra bacteriológica lo que produjo el colapso de la población americana. Pero de ahí venimos, y lo que dice Sergio es la pura verdad. Venimos, cuando ahora hay posibilidades de analizar el ADN de nosotros los latinoamericanos. Yo lo hice con el mío, pero hay estadísticas. Todos, casi el 90%, al menos de los colombianos, por el ADN mitocondrial, venimos de una madre indígena. Y en cambio, los padres indígenas en la población colombiana son muy pocos. Y eso coincide con la teoría de Octavio Paz, un poco, que somos los hijos de la Malinche o los hijos de la chingada. Y la Malinche, tan denigrada, en cambio es la representante, como el Inca Garcilaso de la Vega, de ese mestizaje inicial del que venimos nosotros, y luego, obviamente, con el gran aporte africano. Que a propósito, según Bernal Díaz del Castillo, el que llevó la viruela a México fue un negro que venía en el barco de Narváez. Entonces, bueno, en fin, todo es largo y complejo. Hay que echarle la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien. En todo caso, viruela en América no había. Forma parte de la historia y este es otro tema que quería hablar con vosotros. El perdón tiene relación con el olvido, dice Héctor Abad. ¿No sería conveniente un poco de amnistía, que viene de amnesia, de olvido, para que no sigamos empantanados en la rumia de rencores, arrepentimientos y resentimientos? Esto que forma parte de la memoria, la historia, no es lo mismo. ¿Cómo lo relacionas también con el perdón y con el olvido? Bueno, hay un libro muy interesante de David Reeve, Contra el olvido. También oí una conferencia de Harari en estos días sobre Ucrania, donde él decía cómo Putin le estaba dando permanentemente lecciones de historia a Macron, por ejemplo, que hablaron 5 horas y como que Putin le habló 4 horas de historia, dándole lecciones. Un exceso de memoria, y de memoria falsa, de memoria falsificada y de manipulación de la historia es muy grave. A mí me parece muy importante, sí, claro, conocer la historia, pero el mismo Harari decía en esta charla, les decía a los alemanes nunca se habían querido armar, nunca querían hablar de Alemania,
porque tienen un complejo de culpa terrible por el nazismo. Y él les decía, aquí les digo desde Israel, tranquilos, ya sabemos que ustedes ya no son nazis, dejen de estar todo el tiempo pensando que si suben al 2% el presupuesto militar es porque se van a volver nazis. Él pensaba que no era así. Yo creo que la memoria es importante, pero un exceso de memoria, como lo hubo en los Balcanes, que muchas personas hablaban no sé, de venganzas por una invasión que había ocurrido 5 años antes, 500 años antes, o la exigencia de López Obrador de que todos los españoles pidan perdón o el gobierno español pida perdón. No sé, esa esclavitud de la memoria puede ser fruto, puede producir un resentimiento y un rencor que no desaparecen y que es importante, creo yo, yo creo que en las leyes humanas los delitos caducan. Yo creo que en la historia tendría que haber también una caducidad de las culpas. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi, Hector, parce que tu dis, à propos de l'Allemagne, tu dis... A propósito de Alemania, dice todo el mundo sabe que Alemania no es nazi, hace falta pasar la página. Bueno, claro, es que Colombia no ha sido ocupada por Alemania. Francia ha sido ocupada 3 veces, ha habido tres guerras, 50 años. Entonces esto deja unas huellas en la conciencia. Yo no conozco hoy en día ningún francés que acusaría de nazista a los alemanes, también a los belgas. Pero sobre todo en Francia, pues se está en un país donde se ha invadido 3 veces, han sido invadidos 3 veces por la Alemania de una manera salvaje. Por tanto, es difícil, es importante no pedir a la gente de olvidarlo todo. Sobre el genocidio, sobre la Shoah, se ha dicho el perdón, nunca, pero el olvido nunca. Olvidar no es posible. Porque hay testigos que están muriéndose. Está la historia oral, la tradición oral, que hay que recuperar, que hay que vitalizar. Así que es complicado. La memoria y la historia son cosas diferentes. Yo conozco a muchos historiadores que han hecho que se debaten para decirle, por favor, dejar de confundir la memoria y la historia. Todo lo que hay ahora sobre la memoria de la esclavitud, ahora en Francia, está bien, en la conmemoración. Son reflejos de la comunidad, ¿por qué no? Pero no tiene nada que ver con el trabajo de los historiadores, que es otra cosa, que no está aquí para satisfacer los deseos de una comunidad o de la otra, de una comunidad en concreto. Había abordado también usted otro punto en el que yo discrepaba, pero se me ha olvidado. Seguramente vendrá más adelante. Es el que era el olvido y la memoria. Ahora estamos entonces en el olvido. El viejo caso del olvido. Acertijo de que fue primero el huevo o la gallina, la memoria o el perdón. Yo creo que memoria o perdón, ¿no? Yo creo que recordar siempre es muy importante. Ne peuvent pardonner que ceux qui ont été victimes. Sí. Claro, pero solo pueden perdonar los que han sido víctimas, pero es que han fallecido. Oui, mais le problème c'est quand para distorsionar el presente. Y yo creo que la memoria de los atropellos o de la memoria de la conquista, vamos a decirlo, la conquista española en América Latina, se vuelve un gran pretexto político del presente, ¿no? Hay mayorías indígenas aún marginadas que viven fuera de los márgenes de la civilización y gobiernos que proclaman el no olvido del pasado, que viven remojando la conquista y los abusos de la conquista,
son los que no están del lado de políticas de justicia alrededor de estas minorías indígenas. Ahora mismo en México, por ejemplo, que el presidente de México ha exigido a España perdón oficial por la conquista, se está construyendo un Tren Maya que va de un océano a otro y que está atropellando a decenas de comunidades indígenas y acabando con la ecología que los indígenas están defendiendo. Esto me parece un enorme pretexto hipócrita que trata de usar el pasado como instrumento para distorsionar el presente. Discúlpame, pero ça me revient maintenant. ¿Te has acordado? Sí. Non, c'est ce que tu disais à propos de la conférence ou l'article de Harari. ¿De la conferencia? De la conferencia de Harari. Moi, j'ai lu cette... Je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Lo he leído y no lo encontré muy interesante. Sin embargo, hay un artículo muy interesante que ha aparecido hoy en El Mundo, que apareció por primera vez en Nueva York, de Jonathan Guite, que tiene una mirada muy buena muy justa. No me acuerdo del título en español. Jonathan Littell. Jonathan Littell. Y lo que discrepo contigo es cuando, por ejemplo, Putin habla de Macron y dice, manipula la historia. Bueno, los manipuladores de la historia conocemos, son muchos, hay muchos en Europa. Es un trabajo manipular la historia, es complicado, lleva tiempo. Lo que hace Putin es otra cosa. Cuando él dice, invadimos la Ucrania para denazificar Ucrania, es un delirio. No hay manipulación. Está invadiendo un país cuyo presidente es un judío. La noción de desnazificar ni siquiera es una manipulación. Muestra que está en otro planeta completamente, un sistema judicial arbitrario y que no tienen vergüenza. Así que no hay ni siquiera una manera de tener un debate, porque es que no se puede. De todas maneras, su justificación moral, porque hasta los personajes más abominables como del que estamos hablando, quieren tener una justificación moral y presentarse como seres éticos ante la sociedad. De todas maneras, lo que hace en su justificación, que es horrenda, es decir, ese país no existe, Ucrania no existe como nación, es una parte de la madre Rusia. Es como si España, no sé, invadiera Portugal porque alguna vez formó parte Portugal del Reino de España, o como si llegaran, o como yo me preguntaba en estos días, si los nacionalistas catalanes habrán pensado que se porta un poco distinto la madre España a la madre Rusia, porque qué tal que la madre España llegara con todos sus tanques y con todo su armamento y con una mayor potencia militar y con una mayor extensión a esto. Invadieran España porque estuvieron aquí 600 años. Exacto, ¿no? Todos podrían manipular la historia de esa manera. El 24 de febrero yo creo que va a formar parte de la historia europea de una manera muy dramática. Estamos hablando, esta época se ha definido como la época del testigo y tiene que ver... ¿La época? Del testigo, porque precisamente la historiografía incorpora los testimonios, que es la parte más importante, es la parte que va construyendo esa memoria colectiva. Yo creo que ahí es fundamental. Pero yo creo que hemos hablado de perdón, hemos hablado de memoria, de historia. Yo creo que para el olvido forma parte importante la restauración y la responsabilidad del otro, el reconocimiento. Al menos cuando tú has citado al nazismo, tú has hablado de ese historiador que creo recordar que él hablaba ya de ese olvido. Ese movilizó también a muchos supervivientes de la Shoah, precisamente, porque ese olvido necesita la restauración y el reconocimiento. De ahí viene la era del testigo. Si no, no puede haber perdón. O sea, si no hay reconocimiento, no puede haber perdón.
Oui. Oui, mais tu parles de l'ère du témoin. La era del testigo, pienso que es muy importante hoy en toda Europa, sobre todo en Europa, que es muy densa en Europa. Hay demasiada historia comparado con otros continentes. Entramos en una nueva era con respecto a la era del testigo. Tenemos los testigos que han vivido la Segunda Guerra Mundial, y hablo de los totalitarismos. Esos testigos están desapareciendo. Hay un verso en un poema de Paul Celan que habla en alemán. No hay testigo para el testigo. Nadie testifica para el testigo. Aunque haya algunos testigos de esta época que pueden decir, yo he vivido esto, he vivido lo otro, pero hay también negacionistas en toda la Europa para decir, esto no es verdad. Y hace 15 años esto realmente nos parecía ridículo. Pero ahora con personajes como Trump, que falsifica la historia, hay este negocianismo. Entonces, una parte del pueblo americano está convencida de que Trump dice la verdad. Y cuando las enormes contraverdades que continúa lanzando día tras día, entonces ha hecho un trabajo horrible, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y ha sido muy difundido. Y ahora hay gente en Europa, hay gente en Francia que pone en cuestión verdades históricas establecidas y que eran innegables, y esto es muy grave, es muy grave. Oui, en parlant de Celan, en fait, como el último que no puede, el que no puede testificar porque es el que está muerto. Él hablaba de ese, es el último testigo. Hay un momento muy importante del testimonio, creo yo. Es decir, cuando Primo Levi sale de Auschwitz y escribe mucho antes que Truman Capote una primera novela sin ficción, una verdadera novela sin ficción, que es Secuestro un uomo, si esto es un hombre, en ese momento, y queda para siempre, queda para la historia, queda como un libro, queda para siempre un testimonio en primera persona del horror y de la deshumanización de Auschwitz y del campo de concentración. Pero si uno toda su vida solo se queda ahí y su única experiencia es Auschwitz, y no puede haber poesía después de Auschwitz, como llegó a decir Adorno, si no podemos volver a escribir porque la memoria nos martiriza, acaba uno siempre tirándose de un balcón. Y eso es lo que yo creo que no puede pasar. Ya que he sacado el tema si puede haber o no poesía después de Auschwitz, os recomiendo un libro que acaba de salir, In nomine de Auschwitz, es una antología de poesía del Holocausto. Sí se puede escribir poesía, por supuesto. Primo Levi escribió gran poesía. Pero yo creo que el debate no está en el olvido total. O sea, digamos, es ¿qué hacemos con esa memoria? Yo creo que además tú tienes un ejemplo del perdón sin olvido. Y en ese olvido que seremos has trabajado el perdón sin olvido. Yo estoy con Borges. Yo no hablo ni de perdones ni de venganzas. No. El olvido es la única venganza y el único perdón, decía Borges. Y me parece que yo creo que ahí también como mi condición es el olvido y lo agradezco. Te preguntaría si el libro no es una forma de testimoniar, y el libro que queda no es esa la revancha que en el fondo no es olvido. Sí, pero también es una forma de olvidar, de salir de eso. Sí, pero permanece. Con lo cual permanece, es pero un no olvido. en ti, no permanece en tu no es esa necesidad permanente de hurgar la herida. Ya lo hiciste, ya lo sacaste de ti. Ha habido restauración. Sí. Y vas a tener lectores y cientos de lectores, como todos sabemos, sí. Con lo cual hay algo detrás que ha restaurado esa historia. Yo sinceramente por eso, pero cuando el libro recuerda por ti,
Ya tú, como ser humano, no necesitas es la recordar. Permanencia, de ahí el ya testimonio. Te puedes morir tranquilo. De ahí el y se puede morir también tu memoria. Bueno, en fin, perdónenme. Sergio, no sé tú cómo percibes esto, como tu relación ahora, actual, porque es reciente, tu historia, el perdón. ¿Hay perdón en tu...? Yo creo que gran parte del problema en América Latina es no saldar debidamente las cuentas con la historia. Y en eso sí yo creo que tú tienes mucha razón de que tiene que haber un ajuste de cuentas de la memoria con el reconocimiento de los hechos, y eso se hace poco en América Latina. Yo creo que todas estas comisiones de memoria que se forman después de las grandes tragedias que vivimos, que son tragedias masivas de miles de muertos, Colombia es un ejemplo, lo que está pasando hoy en México es otro ejemplo. En México hay un estado paralelo que nadie reconoce, que tiene sus propias leyes, que ha decretado, alguien lo decía aquí, la pena de muerte. El narcotráfico ha decretado la pena de muerte y ejecuta, mientras en México está prohibida la pena de muerte, los narcos la ejecutan porque tienen sus propias leyes, sacan su propio ejército a las carreteras, hasta con tanques, con blindados. Entonces, hay una historia viva que no se ha cerrado y son heridas que siempre se siguen abriendo. Y mientras exista esta restricción de ajustar cuentas con la historia, el rencor va a seguir vivo. Esto que decía Juan Rulfo de Pedro Páramo, su personaje, es un rencor viviente. Esto de ser un rencor viviente no nos va a dejar vivir en paz mientras las tumbas no se cierren debidamente, mientras los muertos no obtengan justicia. Van a seguir asaltándonos sus fantasmas por todas partes. Je voudrais poser une question à nos deux amis. Una pregunta a nuestros dos amigos. Tout à l'heure, on a évoqué Auschwitz. Antes evocábamos Auschwitz. C'est le paradigme Es el paradigma del mal absoluto en Europa en el siglo XX. Pero hablaba un día con un escritor francés, franco-chino, François Chan, que vive en Francia desde hace mucho tiempo, pero es de origen chino, y escribe en francés. Y le dije, y para usted también, para ti, como chino, es la masacre de Nantan, la imagen, el icono del mal. En el Japón han salido que han muerto millones y millones de personas, miles y millones de personas en Nankín. ¿Existe un paradigma del mal absoluto en América Latina? Un paradigma, como hemos citado Auschwitz, como hemos citado Nanking en China. ¿Hay un equivalente en América Latina? ¿Qué es el mal absoluto para ustedes? El mal absoluto es le mal absolu. Yo creo que el mal absoluto está en manos de los genocidas, ha estado en manos de los genocidas en América Latina, más allá de los colores ideológicos. El que ejecute el mal de una manera maligna, para decirlo de manera reiterativa, y se escuda en la impunidad absoluta también, que es lo que ocurre. Parte del mal absoluto es la impunidad absoluta que existe en América Latina. Il y a un événement historique qui représente. Digo que representa. ¿Este mal? Sí, tiene una importancia histórica trascendental el mal absoluto en América Latina y sigue teniéndolo. Pero ¿cuál sería ¿cómo se dice? El suceso del mal absoluto en América Latina? Pregunta Pierre. Que pueda simbolizarlo. El événement histórico, el equivalente de Auschwitz. El equivalente hay algo de muy Auschwitz. especial. Generalmente el mal absoluto viene de un país extranjero. Lo concebimos así. Se ve en China, Japón, los alemanes,
Y hay una paradoja latinoamericana muy grande y es una relativa paz exterior. Ha habido, es decir, nosotros no tenemos que cuidar las fronteras, casi. No hay, ahí hay una pequeña disputa por una mar en Nicaragua con Colombia, pero hubo una guerra con el Perú, de la que García Márquez y Vargas Llosa iban a escribir una novela, pero creo que había como muy pocos muertos para que pudieran escribir una novela interesante. Entonces, una cosa horrible, por ejemplo, Colombia, lo más atrasado de Colombia son las fronteras. ¿Por qué? Porque no hay que cuidarlas. No. Entonces son los sitios más abandonados del país porque no nos va a invadir Ecuador, ni Venezuela, ni Panamá, ni Brasil, ni Nicaragua va a ir. No. Entonces el mal absoluto viene siempre como de adentro. Es más triste porque, entonces, como a mi papá lo mataron los paramilitares, yo te diría que para mí en Colombia el mal absoluto fue el movimiento paramilitar. Pero es probable que si a una persona que yo conozco, a su padre o a su hijo o a su hermano lo mataron los guerrilleros, para ellos el mal absoluto sea la guerrilla. Y son todos de ahí, son de adentro. Y el mal absoluto no debería ser siempre el extranjero. En este momento, lo que ha obtenido Putin es que odiemos a Rusia, y es bien injusto, ¿no? Es bien injusto que odiemos a Rusia. Hay que odiar a Putin, efectivamente. Hay que odiar a Putin, pero no podemos odiar a todos los rusos. Hoy mismo en Italia querían derribar una estatua de Dostoyevsky. Imagínate. No, yo creo, yo creo que contribuimos todos cuando intentamos, y efectivamente, pero sí que la guerra acaba cuando muere cada niño, o sea que ahí está lo terrible. Lo que pasa que, Pierre, yo creo que el mal absoluto realmente no solo para Europa, sino para el mundo entero lo representa ese momento clave. Sí, pero es que quizás nosotros, volviendo a la pregunta, no hemos conocido eso que el nazismo representó como mal absoluto, esto que Hannah Arendt llamaba el mal burocrático, el mal que se ejecuta como un procedimiento administrativo, ya ni siquiera sin sentimiento. Pero probablemente los negros nuestros dirían el mal absoluto fue la esclavitud. Y los indígenas nuestros dirían el mal absoluto fue la conquista, aunque los indígenas suramericanos fueron los que más se opusieron a la independencia, porque los trataban mucho más mal los criollos que la corona. Bueno, pero para los indígenas del altiplano mexicano el mal absoluto eran los aztecas. Los aztecas, y por eso los tlaxcaltecas, por eso los tlaxcaltecas se unieron a Cortés. Se unieron a los conquistadores. Sí. Dice, el mundo ha cambiado completamente y no estábamos verdaderamente preparados. Svetlana Alexievich. ¿Ha cambiado el mundo realmente o es que estamos continuando? Yo creo que el mundo se repite en ciclos malignos, ¿no? Yo hoy que veo la invasión de Putin a Ucrania, pues yo creo que no solo yo, todo el mundo que tiene alguna memoria de la Segunda Guerra Mundial, yo era un niño entonces, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial está en mi memoria presente, es Hitler invadiendo los Sudetes. Es lo mismo, ¿no? Y cuando Putin invadió Crimea, fue por las mismas razones, o cuando invadió Georgia, digamos, cuando invadió los territorios de Georgia. Georgia. En Georgia, sí, eso me estaba, Georgia, eso me estaba refiriendo. El pretexto de Putin para invadir Georgia es porque allá hay rusos. Y es la misma. No, y es lo mismo de Hitler. Lo mismo de Hitler con los Sudetes. El motivo es Lebensraum, que es espacio vital. Allí había alemanes. Polonia es el espacio vital para Alemania. Los motivos son los mismos, es decir, Lebensraum. Es un reciclaje de la historia en pleno siglo XXI, ¿no? Pues tú mismo eres un escritor que además has sido activista político, has estado en gobiernos en tu país. Decía Stendhal que la política en la novela es como un disparo en la ópera. ¿Cómo veis la política en la novela? O sea, ¿cómo trabajas?
Porque incluso en tu último libro empiezas así, dices, esta obra de ficción toma en cuenta los hechos sucedidos a partir del 2018 en Nicaragua, cuando una serie de manifestaciones populares desató una brutal represión estatal. Digamos que está muy presente, ¿no?, en tu obra, pero forma parte de la obra. Sí, pero yo creo que la única diferencia es que estos hechos que yo narro en esta última novela quizás es que son demasiado contemporáneos y los tengo frente a los ojos, y ahí hay que superar el riesgo de no comprometerse con esos hechos como novelista, de no tomar partido, no apasionarse en contra de quienes ejecutaron esos hechos, porque entonces la novela deja de ser de novela y se convierte en un manifiesto político, se convierte en un ensayo, se convierte en otra cosa, pero tomar en cuenta los acontecimientos históricos en una novela no es un asunto solamente latinoamericano, a pesar de que yo siempre insisto en que la anormalidad de la historia en América Latina nos está llamando siempre a tomar la historia como elemento de provocación literaria. Pero en una novela como la educación sentimental de Flaubert, los acontecimientos de la Comuna están presentes, solo que los trató 20, 30 años después de que habían ocurrido. Ya no se diga La Guerra y la Paz, que es una novela sobre la invasión histórica, ¿no?, sobre la invasión napoleónica, pero como bien decía Juan Gabriel Vázquez este mediodía, no se trata de una novela sobre el zar y sobre Napoleón, sino sobre los personajes que están metidos en el mecanismo de la historia y que no pueden evitar ser parte del mecanismo de la historia, porque la historia los muele aún en contra de la propia voluntad de los individuos. Y ahí es donde está la novela, no en la historia misma. Yo no he escrito una novela contra Ortega y su mujer, a mí eso no me interesa, sino en enfocarme en los acontecimientos, en el sufrimiento que provocan los hechos de poder absoluto y los hechos de poder abusivo sobre la gente común y corriente. La gran literatura desde Homero no puede dividir al mundo en buenos y malos, y por eso en Homero Héctor, de los enemigos, de los troyanos, es un personaje tan grande, tan fuerte, pues bueno, aprovecho como Aquiles, es decir, hay una dignidad en el enemigo y una belleza en su muerte y en su entierro y en cómo el padre va y ruega, besa la mano del asesino para que le entregue el cadáver. Hay una belleza desde Homero en el trato de los unos y de los otros. Si no, no sería novela. Si no, no sería un gran libro, si no se hubiera olvidado ya. En tu caso, has trabajado con biografías de personajes que a lo mejor también hay algún tipo de conflicto ideológico. ¿Cómo introduces dentro de este análisis, ¿no?, de los personajes tu propia opinión o tu visión de la historia? ¿Lo incorporas? ¿Forma parte también del libro o no? Depende si es una biografía o una novela, porque no es lo mismo. Cuando escribimos, cuando queremos ser historiadores, un enfoque de historiador, pues intentamos no expresar nuestra propia opinión. A mí me refería a la biografía, porque has tocado también personajes que podrían ser conflictivos en algunas. Après avoir écrit des romans et des biographies, aujourd'hui, ce que je fais depuis 10 ans, c'est que je fais des romans un peu à la manière de mon ami Javier Cercas. Un poco de la manera de Javier Cercas. L'histoire et la littérature, en la que la historia y la literatura se encuentran. Es como una puesta en escena de la historia. Y esto es lo que intento hacer. Hablamos de Jonathan Little. Las benévolas se llamaban. ¿Cómo se llama? Benévolas, creo. Las benévolas, c'était la traducción, les bénévoles. Ha habido un debate en este tema. Yo le reprochaba no haber puesto las fuentes detrás, porque es que era un gran libro, puede ser citado como un gran de los grandes libros de la Segunda Guerra Mundial.
y si hubiera sido imposible escribir esta novela sin todas estas fuentes. Es una manera de rendirle homenaje. Philip Roth también, en The Plot contra a los americanos, y que revisitaba el nivel de ficción, y había muchos claves, muchos guiños a la realidad, y les concedía, les otorgaba un homenaje. Hablamos de nosotros, pero también de otros. Podemos, en la historia contemporánea, podemos hacer de la historia contemporánea la materia de nuestros libros. Y es una manera de volver a vivir los testimonios. Sé que esto lo hacen, por ejemplo, los jóvenes lectores, que los libros para obtener conocimiento sobre una época. Y normalmente se citan las fuentes de estas novelas. Así que, bueno, el estatus, la categoría sería un poco ambigua, si es más bien una novela o bien es un testimonio. Por ejemplo, Monowitz, pues no es lo mismo que Auschwitz. Hay un estatus aparte, ¿no? Diferente. Así que es complicado. Es un asunto complicado. ¿Puedo hacer una pregunta? Ha preguntado definir qué era la identidad europea. Y no le ha preguntado si había una identidad latinoamericana, y esto me interesa mucho porque es difícil. ¿Hay una identidad latinoamericana? Con eso habíamos empezado, ¿no? Oui, on avait commencé par là, en fait. Porque siempre nos estamos preguntando qué somos, quiénes somos, de dónde venimos. Esta contradicción de identidades que muchos ponen como pretexto político. Esto sigue siendo un asunto de debate en América Latina, y es una pregunta abierta. Por eso yo decía, mejor yo me refugio en la lengua y me identifico con la lengua antes que nada, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental en nosotros, en los latinoamericanos. Y lo fundamental es que, a diferencia de otras colonias y conquistas hechas por ingleses, por holandeses, nosotros desde el principio, y por decisión incluso de los mismos reyes españoles, ustedes conviene que se casen con las indias y tengan hijos. Y eso ocurrió por violación, por seducción, porque eran mejores, porque los indios, cuando llegaban a un acuerdo de paz, les daban como en prenda de buena fe, les daban objetos, les daban oro, les daban mantas, y les daban a sus hijas o a sus siervos o a sus siervas. Y entonces a mí me parece que lo que mejor define nuestra identidad curiosamente, es un verso francés que dice que nosotros somos el puñal y la herida. Somos las dos cosas, es Baudelaire, creo. Somos el puñal y la herida. Somos los violadores y las violadas. Somos los hijos de esa mezcla, y por eso es tan interesante que en nuestro mismo genoma casi todos tengamos una Eva mitocondrial indígena, mujer, y un padre y un cromosoma Y europeo, la mayoría. Y bueno, y también, bueno, todos venimos de África, pero también una mezcla africana muy importante. Me están diciendo que llegamos ya al final. Simplemente un apunte más. Decía Pierre, era hora, incluso deberíamos de haber comenzado por esto, preguntándonos sobre el origen y el acto de bautismo de esta cosa extraña que todo el mundo nos envidia, que tiene que ver con la vida literaria.
ya que estamos en un festival que nos ha reunido y nos hemos encontrado aquí, sí que me gustaría ¿qué esperáis? ¿Cómo podemos, desde esta vida literaria, influir, afectar en el resto? A través de los libros, pero también de encuentros, los premios, ¿qué utilidades tienen? ¿Cómo los vivís? Yo creo que la literatura para nosotros en América Latina sigue siendo importante y los escritores siguen siendo respetados. Ya esperar que un libro cambie la historia, eso es una gran arrogancia, ¿no? Sería una gran arrogancia o que un libro influya en las decisiones políticas. Yo creo que con solo que un libro moleste a unos dictadores, como ocurrió en mi caso, me manden al exilio ya es suficiente. No sé si quieres... ¿No? Apoyo esa modestia literaria. Sí, creo que decir la verdad es muy importante, por molesta que sea. Y molestar en este caso, conviene mucho molestar a ciertos dictadores de Nicaragua y ahora de Europa. Decir la verdad es muy importante. No sé si sirva, pero tratar de decirla, tratar de descubrirla, y de decirla. No dejan decirla, o sea que debe de ser. Hay sitios donde no dejan decirla, pero nosotros todavía podemos. En Nicaragua no la podía decir Sergio. Aquí la podemos decir. Je crois dans le pouvoir de la littérature. Yo creo en el poder de la literatura. El poder, real poder. Mais j'ai le défaut de penser que tout le monde a lu des livres. Yo tengo el defecto de pensar que todos somos lectores. Algunos son pequeños lectores, otros grandes lectores. Todos los escritores son grandes lectores. Pero incluso delante de un dictador, Stalin, Putin, sabemos que leía. Lo que ha hecho es otra cosa, sus acciones, pero creo que la mayor parte de nosotros en los países europeos y también en otros países somos los frutos de la lectura, los frutos de nuestras lecturas. Y siempre pienso de cara a todos estos escritores, lectores. Bueno, no me hago la pregunta si voy a tener la influencia grande, pero me acuerdo de una frase de Borges que decía que algunos se vanaglorian de los libros que han escrito. Y yo estoy muy orgulloso de haber dicho que he leído, ¿no? Con esta frase de Borges y pasamos al público si tiene alguna pregunta. Yo veo a alguien haciéndome así, que no es que... es que no. Vale. Creí que quería preguntar. Entonces no hay tiempo para preguntar, no hay tiempo para preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.